siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a este espacio. Hoy nos pondremos al día con la jornada vocacional que realiza la Diócesis de Jericó cada año en las parroquias precisamente que hacen parte de su jurisdicción, y para eso nos acompaña hoy un seminarista, Luis Fernando Restrepo. Bienvenido, Luis. Y bueno, las cámaras de AUPAN están prestas hoy para dar a conocer un poquito de esa dinámica que se vive por parte de ustedes y algunas comunidades religiosas con respecto a la jornada vocacional. Muchas gracias por este espacio. Sí, en esta semana se ha destinado para hablar del sentido vocacional que cada ser humano posee. No solamente la jornada vocacional consiste en ir a hablar de la vida sacerdotal a los jóvenes en las instituciones o en algunos grupos parroquiales, sino recordar primero que nosotros estamos llamados, tenemos una primera llamada vocacional que es a la vida, que tenemos que responder, que tenemos que amar a ese llamado. Entonces estamos haciendo un trabajo muy fuerte en los colegios para recordar esto, para que los muchachos se animen a encontrarle sentido a la vida, a que se animen a encontrarle un sentido espiritual que lo lleve, que lo motive a tener un proyecto de vida, que es el segundo punto fuerte que hemos venido trabajando con los jóvenes, un proyecto de vida. ¿Cuál es ese objetivo del proyecto de vida? Que me haga feliz, que me ayude a realizarme como persona. Entonces hemos tratado de abarcar estos temas y se está haciendo en toda la diócesis de Jericó. En cada una de las parroquias hay seminaristas, hay monjes, hay monjas tratando este tema. Es la unión de la iglesia que quiere salir, como el Papa Francisco nos invita: salgan, conozcan las periferias. Entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo, más que un trabajo fuerte, es un trabajo para que los jóvenes se animen a encontrarle un verdadero sentido a sus vidas. Bueno, Luis, usted menciona algo importante y es que se articulan precisamente diferentes grupos religiosos para poder llevar esta invitación y este mensaje que menciona. ¿Por qué precisamente articular entonces el monje, la monja, ustedes como seminaristas, los sacerdotes, para poder llevar ese mensaje? ¿Por qué no solo uno de ustedes llevar el mensaje, sino que se presenta también como esa pluralidad? Sí, eso fue idea del señor obispo, por lo mismo, porque salíamos del seminario y podemos decir que el sacerdote diocesano tiene una diferencia con el sacerdote que viene de una comunidad. Entonces queremos que la iglesia conozca todos estos carismas, que la iglesia no solamente se enfoca en el sacerdote que vemos en nuestra parroquia, el seminarista que viene a hacer apostolado los fines de semana, sino que la iglesia tiene una espiritualidad más abierta. Entonces hay, por ejemplo, comunidades religiosas que su carisma es la mera educación, hay otros que su carisma es la salud, mientras que el sacerdote diocesano, nosotros que estamos en un seminario diocesano, tenemos que estar abiertos a muchas puertas, a muchas realidades. Entonces, mostrar un poco esa diferencia. Hay muchos chicos o chicas que dicen: no, a mí no me gusta cómo viven los sacerdotes diocesanos, a mí me gusta más trabajar con los enfermos, trabajar de pronto con esas personas que han sido rechazadas por la sociedad, los drogadictos. Pues hay diferentes carismas que pueden aportar. O a mí me gusta trabajar más con la misión, tener esa aventura de misión. Hay comunidades que se dedican solamente a ese es el carisma. Cada comunidad religiosa tiene su carisma. Entonces venimos a exponerles ese proyecto de vida, venimos a exponerles que la iglesia no se centra solamente en lo que podemos ver en nuestras comunidades parroquiales, sino que hay algo más abierto, que hay algo más que la iglesia siempre la está empujando a estar cerca del hombre. Es una actividad que se realiza cada año antes de Semana Santa. ¿Por qué se elige como esta época del año precisamente para visitar los planteles educativos? Primero porque es tiempo cuaresmal, es tiempo donde la iglesia invita al hombre a interiorizarse, mirar
reflexionar. Entonces aprovechamos esa parte de la reflexión y que el hombre está enfocado en conocerse. Entonces tratamos de ir a animar, ¿sí?, ese deseo de seguir viviendo, ese deseo de seguir sus cualidades y más que todo de los jóvenes. Este es un espacio que se le brinda más que todo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes ahorita de pronto no tienen una visión clara de su proyecto de vida. Entonces vamos, los hacemos reflexionar, que reflexionen, que conozcan y que de allí surjan vocaciones, no solamente a la vida sacerdotal, sino a la vida matrimonial, a la vida laical, a ser personas, que es el primer sentido vocacional que el ser humano debe de poseer en sí mismo. Bueno, uno escucha jornada vocacional y pues lo hablábamos ahorita detrás de cámaras, y es que escuchamos, o la comunidad puede escuchar el tema de vocación y puede pensar solamente en sacerdotes, en monjes, en monjas, pero la vocación va mucho más allá. Hablemos y expliquemos un poco entonces de qué es la vocación para que las personas que están en sus hogares también tengan claridad con respecto a este término. Algo muy curioso, ayer cuando íbamos al colegio, el profesor nos presentaba y decía, vienen a una jornada vocacional. Uno de los chicos dijo, ay, me voy de sacerdote. No, eso no solamente consiste, sino que los que tengan ese deseo de seguir a Cristo por la vida sacerdotal, se animen, sigan animando, sigan viendo en la iglesia ese motor, ese motivo por el cual van a decidir en sus vidas. Pero el sentido vocacional va muy ligado al proyecto de vida. Nosotros miramos ese proyecto de vida, desde la felicidad en Cristo. También les decíamos a ellos, un proyecto de vida siempre tiene un camino, tiene una meta, y esa meta tiene que ser su plena felicidad. Entonces les decíamos, miren, la felicidad también está en ser obras de caridad. Hay otra felicidad que es la vida conyugal, la vida matrimonial. Entonces es un campo totalmente abierto, no lo podemos reducir a la vida sacerdotal, la vida religiosa o la vida consagrada, sino que es la vocación como tomado desde la libertad, que yo tomo la decisión de ser libre y ser libre plenamente en mi personalidad. Ser libre buscando ser feliz y sirviendo al otro. Exactamente, porque en cualquier profesión o carrera que elija cada individuo. Sí, porque siempre nosotros tenemos que estar enfocado al otro. Si yo soy materialista, egoísta, ¿qué va a hacer de mi proyecto de vida? Frustrarlo. Estoy pensando en mi plata, estoy pensando en mí mismo. Entonces hoy y mañana esos médicos, un ejemplo, que no toman esta decisión vocacionalmente, sino materialmente, van a ser los médicos que en realidad no van a servir a nuestras comunidades. Usted mencionaba ahorita que están en las 32 parroquias de la diócesis, y bueno, el trabajo, y también lo mencionábamos ahorita detrás de cámaras, la diócesis es un poco o muy rural, entonces también es un poco complejo de pronto llevar y llegar a algunos grupos poblacionales con respecto a este mensaje. De pronto hay algunas barreras que pongan las comunidades para que ustedes lleguen. No, gracias a Dios ahorita contamos con unas comunidades muy abiertas al evangelio, a la enseñanza, jóvenes muy receptivos. De pronto las mismas barreras que nosotros encontramos es el no querer hablar de Cristo. Los jóvenes siempre van a tener una inquietud, los jóvenes siempre van a tener un vacío, y nosotros nos aprovechamos en estos momentos para aclarar, para acompañarlos, para guiarlos en este momento. No, gracias a Dios ahorita pues en nuestras comunidades son muy religiosas, son muy abiertas a la palabra, son muy abiertas al testimonio que nosotros damos, porque nosotros no llegamos a imponer, es que tienen que estar, solamente vamos, exponemos nuestro proyecto de vida, vamos, damos nuestro testimonio, y ya luego pues esa semillita que nosotros sembramos es el mismo Dios el que la hace germinar en quien reciba en el corazón estas palabras. ¿El trabajo se realiza solo en los planteles educativos con los jóvenes que están precisamente recibiendo la educación allí, o también
acuden a grupos juveniles, a juntas de acción comunal? ¿Cómo es la elección de esas comunidades a donde van a llegar? Sí, es una jornada vocacional, no es un visitado a los colegios. Entonces se busca desde todos los puntos llegar y que se sienta una jornada vocacional y que se sienta que es algo especial dentro de la iglesia. Entonces se abarca grupos juveniles, acólitos, grupos parroquiales, tenemos Eucaristía vocacional para que toda esta semana tenga un tinte vocacional. No solamente ese tinte se refleje en los colegios, sino que desde allí podamos empezar a florecer la iglesia. De siempre hemos dicho, y el joven se ha caracterizado por su felicidad, entonces es darle ese toque de felicidad a la iglesia, darle ese toque de aire nuevo a la iglesia. Eso consiste en la semana vocacional. No solamente ir a visitar los colegios, no solamente estar una hora con ellos dentro de un aula, sino proyectarnos, proyectar ese sentido vocacional en nuestras comunidades, para que muchos que se quieren animar encuentren allí el reflejo y muchos que quieran apoyar encuentren allí cómo lo pueden hacer, cómo pueden ejecutar ese sentido de pertenencia por las vocaciones sacerdotales. La población principal a la que buscan llegar es la juventud, teniendo en cuenta que también es el fortalecimiento a su proyecto de vida, porque usted lo mencionaba ahorita y puede que en la juventud haya un gran número de personas que estén un poco desubicados y no sepan pues como qué quieren llegar a hacer o a tener en su vida. Ese mensaje de esa formación precisamente del proyecto de vida, ¿cómo ha sido recibida, acatada por los jóvenes puntualmente en el municipio de Andes? Pues ha sido algo difícil, porque en nuestros establecimientos muchas veces no hablamos de proyecto de vida. Entonces es como el momento de recordarle a los jóvenes, y que el Papa Francisco en su visita a Colombia nos lo decía: no pierdan la felicidad, no se dejen robar la felicidad, pero que esa felicidad no consiste en el estar bien, sino lo que me proyecta a ser como joven, lo que me proyecta a hacer por mi comunidad. Entonces hemos encontrado muchas problemáticas acerca del proyecto de vida con el querer hacer, no cómo hacerlo, sino yo quiero hacer. Entonces estamos aclarando mucho y es un espacio que nuestros jóvenes reciben muy bien, porque tienen muchas dudas acerca de la iglesia o tienen muchas dudas acerca de su sentir de vocación. Entonces es un espacio donde ellos lo aprovechan, que nosotros lo hacemos amena, nosotros no llegamos a imponer, nosotros no llegamos a que lean, sino que hacemos cierta dinámica que los jóvenes entiendan y comprendan lo que nosotros vamos a hacer. ¿Se han encontrado con jóvenes que definitivamente sí tienen el rumbo de su vida un poco desorientada, por decirlo así, y con las charlas que ustedes posibilitan y las dinámicas que menciona, ven y pueden notar el cambio? ¿A algún joven se les acerca y les agradece por la dinámica que están llevando a cabo en los colegios? Hemos encontrado muchas inquietudes, entonces se nos acerca y nos hacen una serie de preguntas y uno trata de responder desde lo que ha aprendido. Y al final salen contentos, salen con una sonrisa en el rostro, con algo muy claro y queriendo acercarse mucho a la iglesia. Porque siempre lo he dicho, nosotros no podemos juzgar de lo que no conocemos. Entonces yo a ellos les exponía eso: conozcamos, interioricemos, participemos y podemos hacer un juicio. Entonces al final sí, salen como con una idea más clara, con una idea más llena del corazón, porque no solamente se trata de ser muy espirituales en las respuestas, porque hay jóvenes que buscan algo más. Luis, entonces se puede decir que la población del municipio de Andes es un poco inquieta precisamente por esos temas y no sé, hablemos de esas inquietudes que mencionan los jóvenes en las aulas cuando ustedes están ahí. Recordemos de pronto alguna que tengas como en la mente. Sí, hubo una muy especial y que los jóvenes, la mayoría de ese grupo, muy inquietos. Entonces una de las preguntas era: oiga, ¿y por qué no hay una mujer sacerdote? Entonces una de las explicaciones fue que el contexto donde crece la iglesia, desde el oriente,
Entonces allá la mujer en ese tiempo todavía no tenía como mucho protagonismo y podemos ver desde el mismo Jesús que llama solamente a discípulos. Entonces yo les comentaba, si fuera nuestro tiempo y en nuestra cultura, pues me imagino que Jesús llama a mujeres. Entonces, ¿por qué en la Biblia hablan de muchos contextos que nosotros no comprendemos, como es el pan, como es el vino? ¿Por qué no hablar de otros alimentos, por ejemplo? Entonces yo les decía, vean, si la Biblia se fuera escrito en Antioquia, en vez de hablar de vino, hablábamos de aguardiente. Y en vez de hablar de pan, hablábamos de arepa. Entonces, ¿para qué? Para mirar que muchas veces nosotros comprendemos solamente desde nuestra cultura y desde nuestro punto de vista. No vamos más al fondo. Y eso es lo que nosotros hacemos en el seminario. Nosotros dentro del seminario no nos quedamos con lo que dice la palabra, con lo que dicen ciertos filósofos, sino que nosotros buscamos las raíces de por qué lo dijeron, por qué esta reflexión, por qué Jesús hablaba de esto, por qué Jesús hablaba del samaritano sabiendo que él era judío. Entonces él siempre busca es realzar la persona, busca sino la persona. Y entonces por eso vamos a hablarle a los jóvenes personalmente. Nosotros hacemos un video y se los presentamos, pero no debe tener el mismo sentido de que otro joven le hable a otro joven y que le presente un proyecto de vida a otro que apenas está empezando su proyecto de vida. Entonces la iglesia siempre busca esa personalidad con la persona, y el Papa Francisco nos dice, necesitamos que la iglesia sea accidentada mas no enferma, que sea un pastor que huela a oveja, no que le dé pena hablar de la oveja o que le dé pena andar con las ovejas. Y es lo que la iglesia está poniendo en práctica, un encuentro personal con la persona y que en realidad le ayude a crecer en su humanidad. Usted menciona algo importante y es que el joven le hable al joven. Yo siento que tal vez ahí puede estar el factor diferenciador con respecto a la aceptación que puede tener la iglesia en la juventud. Y es que si vemos, pues los sacerdotes adultos tienen su forma de predicar, su forma de dar las homilías, y eso no se hace atractivo precisamente para los jóvenes. De pronto ahí está fallando la iglesia el no incentivar a que las homilías y las ceremonias sean un poco más abiertas con el tema de los cantos, que se ha presenciado también en muchas ocasiones, donde podamos aplaudir, donde podamos alabar precisamente a Cristo y los jóvenes se sientan un poco más libres, que no estar parado, sentado y repitiendo lo que el sacerdote está diciendo. Sí, San Juan Pablo II nos decía en una de sus catequesis, qué bueno que cuando estemos evangelizando a los niños, pensemos como niños. Cuando estemos evangelizando a los jóvenes, pensemos como jóvenes. Y cuando estemos evangelizando a adultos, pensemos como adultos. Y es una cosa que la iglesia siempre ha tratado de mejorar. Por eso hablamos de que la iglesia abre espacios. Hay un espacio para los niños, hay una participación para los jóvenes, pero que muchas veces nosotros como jóvenes no la hacemos productiva. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los grupos juveniles, en nuestra diócesis es muy contado la parroquia que tiene un grupo juvenil, pero los jóvenes reclaman su derecho, su participación, y la iglesia siempre va a estar abierta. Desde el Concilio Vaticano II, la iglesia abrió las puertas a toda la población, abrió la puerta a todo el pueblo de Dios, porque es partícipe. No se concibe un sacerdote sin comunidad y una comunidad sin sacerdote. Ahí usted menciona que se abren las puertas y se posibilitan los espacios, pero ¿se estará haciendo bien el trabajo de llegar a los jóvenes para invitarlos a esos grupos juveniles, para formar los grupos juveniles en las comunidades? La iglesia siempre ha pensado, como lo he venido repitiendo, en la persona. Por eso hay veces hay que cambiar de dinámica. No se trata de uno invitar un grupo juvenil y hablarles desde la parte bíblica, entonces vamos a sentar a leer un texto bíblico, sino que sea una dinámica que le ayude a la persona a construirse, que le ayude a la persona a reflexionar, a escuchar, que no es solamente ir, sentarnos y escuchar, sino que por medio de los medios que uno les va ofreciendo, ellos aprendan a escucharse, que aprendan a interiorizar y a conocerse.
Ya cuando una persona trata de conocerse, es capaz de conocer a los demás. También les hablaba mucho a los jóvenes de que es muy fácil uno decirle a la persona que tiene al frente, te amo, te extraño, te siento, eres mi vida, pero ¿será que yo me amo? ¿Será que yo me extraño? ¿Será que yo me valoro? Entonces nosotros tenemos que empezar por la persona misma y ya luego reflejar a los demás. Y es lo que la iglesia viene haciendo. La iglesia no es alejada de la evolución del ser humano, sino que busca involucrarse para dar respuesta al hombre. El hombre siempre va a tener inquietudes y siempre que tiene inquietudes necesita respuestas. Y la iglesia es uno de esos medios que ofrece respuestas al hombre. Con eso que usted menciona me hace recordar mucho algo que dijo el Papa Francisco en algún momento, y es que habló de 3 aspectos importantes que debe tener la vocación: escuchar, discernir y vivir. Y usted está mencionando precisamente el escuchar desde ese autorreconocimiento. Esa es la invitación dentro de la vocación con el tema de escuchar. Sí, nosotros iniciamos esta participación escuchando, ¿sí? Los jóvenes nos escuchan, pero de esa escucha tiene que haber algo productivo que me lleve a vivenciar, ¿sí? Que me lleve a hacer vida lo que yo escuché, mi proyecto de vida. Yo les decía a ellos, el proyecto de vida no se puede quedar plasmado en un papel como una tarea, sino que ese proyecto de vida encarne en mí una forma de vivir, ¿sí? Y ya luego este vivir me hace feliz, me hace pleno, me hace sentir como persona. ¿Por qué? Porque estoy haciendo feliz a los demás. Que también, viéndolo desde la parte matrimonial, yo no me amo, yo amo a la otra persona. No soy egoísta, sino que yo miro por los ojos de la otra persona. Entonces, la invitación del Papa Francisco a estar cerca de los demás, a discernir cuál es ese amor primero que muchas veces olvidamos, que es el mismo Jesús. Jesús nos amó tanto que entregó su vida y no nos conocía. En nuestro tiempo no nos conocía, pero Él se entregó, no porque era la misión que el Padre le había encomendado, no porque Él sabía que iba a ser el rey, no porque Él sabía que ahí se iba a partir la historia, sino que lo hizo plenamente por amor. Y ese discernir, ese amor, me tiene que llevar a amarme para luego amar a los demás. Para poder vivir, sería el tercer factor que mencionaba el Papa Francisco con el tema de la vocación. Sí, y ese vivir me tiene que llevar a no perder. Cuando yo pierdo en mi vida, estoy perdiendo el sentido. Entonces, cuando estaba en Bogotá, hablando de los jóvenes, él les decía, no pierdan la felicidad, no se dejen robar esa felicidad que es el mismo Cristo, no se dejen robar esa felicidad que es la misma persona, sus sueños, sus ideales. El Papa Francisco fue muy contundente en esas palabras, porque Cristo está en nuestro corazón, pero la persona es quien lo rechaza o lo acoge. Hay que vivir, hay que promover esa vida, que es la primera vocación, pero promoverla desde nuestro interior. Nada me gano yo de hablar de vida, que tenemos que vivir, la vida es esto, la vida es bella, pero ¿cuál es mi propia vida? ¿Cómo estoy constituyendo yo mi vida? ¿Y para dónde estoy planeando mi vida? Entonces es muy importante y tiene el sentido fuerte vocacional, es la mera vida. Y ya luego vienen vocaciones específicas, que es la que nosotros exponemos con nuestro proyecto de vida. Luis, luego de la jornada vocacional, ¿cuál es ese trabajo entonces que siguen realizando ustedes como comunidades precisamente para fortalecer y seguir inculcando en los jóvenes el tema del proyecto de vida? Porque bueno, durante esta semana todas las parroquias están en esa dinámica, pero ¿el trabajo queda ahí o luego qué se puede hacer? No, después de eso viene oración fuerte, para que esta semilla que nosotros regamos en los terrenos de nuestra parroquia crezcan. Luego, pues se está haciendo una campaña que los jóvenes regresen a la iglesia con los grupos juveniles y desde allí ya empezar a promover esa juventud, esa participación. Ya usted ahorita hablaba acerca del canto, entonces qué bueno que no nos quedemos con la misma señora que canta siempre, sino promover la participación, que sea un joven quien cante, que sea un joven quien lea, un joven que busque nuevas formas de pensar, porque si nos quedamos con las mismas señoras, pues todo va a funcionar en sentido llano. Entonces por eso la invitación es
que hagamos joven la iglesia. Los jóvenes siempre van a traer alegría, entonces va a ser una iglesia alegre. Los jóvenes van a tener futuro y siempre piensan en el futuro, entonces va a ser una iglesia con futuro. O sea, la iglesia está en nuestras manos, no está en las manos de los sacerdotes, no está en las manos del Papa, está en nuestras manos como pueblo de Dios. Entonces la invitación a que nosotros seguir cultivando esa vocación desde la oración, ese llamado que muchos jóvenes pueden sentir con la visita de un seminarista, con el saludo de un sacerdote, cultivarlo desde la oración y un acompañamiento permanente. En la diócesis hay un sacerdote encargado para eso, la pastoral vocacional, que cuando el joven siente inquietud, se sigue un acompañamiento, un fortalecimiento para la vida que él quiere entregar y ofrecer a los demás. ¿Se pueden dar otro tipo de encuentros en lo corrido del año o con el tema de vocación solo es como esta jornada y ya entonces el papel pasa a este sacerdote que usted menciona? No, luego se empieza a hacer unos encuentros en el seminario para que conozcan cómo es la vida en el seminario, cómo es ese ambiente espiritual, ese ambiente académico, ese ambiente comunitario, se hacen encuentros, se hacen misión, para que el joven que esté inquieto pueda encontrar muchas respuestas por medio de estos encuentros. También se está pensando en un seminario menor, que es reunirse por zonas, todos aquellos que tengan inquietud para recibir cierta formación. Y lo más principal es que el joven que tenga inquietud no sea alejado de la parroquia, porque sería desarticular un proceso, sería desarticular un amor que me llama. Entonces, si yo no estoy articulado al que me llama, va a ser muy, muy duro darle una respuesta positiva. Los jóvenes que tengan de pronto esa inquietud por su vida religiosa y puedan tener como ese interés de asistir a esos encuentros que usted menciona, entonces, ¿cuál es el proceder? ¿A dónde deben ir? ¿Deben asistir a una de las casas curales o comunicarse ya con el seminario? ¿Cómo sería la dinámica? Una de las dinámicas más directas es acercarse a la parroquia, acercarse a hacer una vida fructuosa parroquial, que se unten, como decimos nosotros, de parroquia y ya luego empezar un proceso. De entrar al seminario no es 8 días, 15 días, sino que se vive un proceso de reconocimiento, de mirar si esto es lo mío. Entonces sería primero acercarse a la parroquia. O en esta semana que vamos a estar nosotros, seminaristas y religiosos, se nos acercan y nosotros tomamos unos datos para que el director encargado tenga un contacto más directo con la persona, pueda tener un diálogo, pueda él visitar sus hogares, visitar sus casas y ya empezar en sí un proceso. Pero todo proceso empieza desde la parroquia. Luis, muchas gracias por haber estado en este espacio y dar a conocer toda la información a la comunidad. Muchas gracias a ustedes por el espacio y recordarles la invitación a orar por las vocaciones. Nosotros somos frutos no de nuestras familias, no de algo que nosotros sentimos, sino fruto de la oración de ustedes, querida comunidad. No dejen de orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Televidentes, hoy nos pusimos al día con el tema de la vocación y la jornada vocacional que se está llevando a cabo en nuestra comunidad. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés. AUPAN, la televisión de los andinos.